Muy buenas tardes a todos y ante todo agradecer a todas las personas que nos están acompañando en esta mesa del quinto Congreso de la Asociación Regional para América Latina y el Caribe de la Sociedad Internacional de Musicología, ANLAC-IMS. IMS. Realmente para todos los que formamos parte de esta mesa, es un placer poder compartir con ustedes los trabajos que venimos realizando y que pretendemos que sean quizás puntos de partida para, una vez concluidas las presentaciones de los distintos miembros suponentes de la mesa, pues pueda estimular el debate o, digamos, el diálogo de criterios entre la mesa y los participantes. Como se ha hecho en las mesas anteriores, le pedimos a todos que mantengan sus micrófonos cerrados, inclusive la cámara, cuando los distintos miembros de la mesa estén participando para así evitar interferencias. Paso de inmediato a presentar la mesa de la tarde de hoy. La tradición se rompe, discursos, tópicos y recepción de la creación musical cubana en el contexto emergente de la revolución. Esta mesa está integrada por los musicólogos José Luis Fanjul, Rafael Guzmán Barrios, Yurima Blanco García, Ayler Pérez Gómez y Victoria Elí, que les habla. Cada uno de nosotros pertenece a distintas instituciones de Cuba, en España, en Ecuador, y realmente también el caso de José Luis, que trabaja desde Miami, en el espacio de educación del condado de Miami-Dade. Realmente hemos unido nuestros intereses en esta presentación que queremos iniciar. Ante todo, parece muy importante partir del propio título de nuestra mesa. La tradición se rompe. ¿A qué estamos haciendo referencia? Queremos que escuchen unos minutos de música y también de manera general, les pedimos que disculpen, digamos, el resultado de las reproducciones, porque realmente no lo hemos logrado, es un problema de la plataforma, o en fin, hemos tratado de que se escuche de la mejor manera. Entonces, la tradición se rompe, escuchemos la música, por favor. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva, Yurima. Justamente ese fragmento que acabamos de escuchar forma parte de una obra de Leo Brauer, La tradición se rompe pero cuesta trabajo, una obra escrita para orquesta sinfónica entre el año 1967 y 1969, que fue estrenada justamente en el propio año 69. No es nuestro interés hacer un análisis de la obra, sino marcar algunos de los elementos que pueden ser, digamos, significativos dentro de la concepción por parte de Brauer de esta obra, tal como hemos indicado algunos puntos, estos elementos de choque entre el pasado y la modernidad, que repito,
si es de interés de ustedes, pueden escuchar con un resultado mejor a través de las distintas plataformas. El concepto de forma abierta que está presente en la obra, también el sentido de lo casual, el sentido de lo aleatorio, pero aunque tal como se señala aquí, la obra está rigurosamente controlada, hay una serie de estructuras que se superponen, no sé si han podido apreciar que se generan una serie de clústeres a partir de ideas que vienen de cita o que responden a citas de obras de Bach, Beethoven. En el transcurso de la obra podrán apreciar, si oyen la obra completa, pues todas estas referencias. Realmente el compositor consideraba que con esta obra por momentos trataba de desplazar a los clásicos, y también es interesante destacar que esta obra del 69, el público participa en el espectáculo, es una especie de happening lo que se está produciendo, y se levantaban carteles donde se indicaba al público qué tipo de participación había de tener en el momento específico en que se estaba produciendo la interpretación. Realmente esta obra, que podemos ver en la siguiente diapositiva, un comentario de Brauer al respecto, hecho en el año 71, Brauer decía: lo fundamental de una estructura como la de la tradición se rompe, no es el aparente collage, se trata de expresar una versión poética, la transformación de los grandes clichés en la contemporaneidad. Es una visión del universo sonoro de todos los tiempos conviviendo en un mismo instante. Realmente es el objetivo de esta mesa, que parte de esa, casi que estamos interpelándoles con la tradición se rompe, es reflexionar sobre los discursos compositivos y críticos, como los procesos de circulación, de recepción de la música contemporánea en Cuba, en el contexto emergente del triunfo de la Revolución del año 59. Y en relación específicamente con esta obra, es importante señalar que en el momento de su estreno, en el 69, y repito esta fecha, se produjo su interpretación en aquel momento Teatro García Lorca, hoy Teatro Alicia Alonso, junto con obras de Juan Blanco, Contrapunto Espacial número 3, y relieves de Carlos Fariña. La prensa de aquella época y los propios testimonios de algunos de los compositores que presentaron sus obras en estrenos en ese momento, Juan Blanco, Carlos Fariña y Leo Brauer. En el caso de Juan Blanco, un testimonio de este músico señalaba que el concierto tuvo tal aceptación que se repitió con igual programa la semana siguiente. Estamos ante un grupo de compositores dentro de un ámbito, de un contexto creativo en la Cuba de los 60, que se reconoce históricamente, y realmente los mismos compositores asumieron esa autodenominación de la vanguardia cubana. Esta vanguardia, que inicialmente tuvo estos tres pilares fundamentales, Leo, Juan y Carlos Fariña, pues también pudieron tener un vehículo de difusión muy importante y muy efectivo a través de la Orquesta Sinfónica de La Habana, bajo la dirección de Manuel Duchesne Cousin, y también con la incorporación de intérpretes y del conjunto Nuestro Tiempo, que realizó primeras audiciones, estrenos como estos que estamos señalando, pero no solamente de cubanos, sino también de compositores de la vanguardia latinoamericana y europea. La tradición se rompe, según Leo, era una manera de reírse del modernismo en el posmodernismo desde la tradición. Y ya empezamos a trasladarle a ustedes, tanto a los miembros, a los compañeros que me acompañan en la mesa, como a los que están aquí junto con nosotros, ¿qué tradición se rompe? ¿La de los clásicos de la música europea? ¿La de los músicos académicos cubanos del pasado más inmediato? ¿La de los paradigmas de la vanguardia cubana afrocubanista Roldán y Caturla?
Realmente sobre estas interrogantes trataremos en esta mesa, pero antes de dar paso a mis colegas que ocuparán la palabra para exponer sus reflexiones, producto de las investigaciones que cada uno ha realizado y continúa realizando en este momento, quiero llamar la atención de ustedes porque esta etapa requiere, sin duda alguna, de una revisión crítica, que es la que se está llevando a cabo en este instante. Y también, tal como señalaba el resumen de nuestra mesa, una revisión crítica e inclusiva de la creación musical relacionada con este movimiento de la vanguardia, de la cual quedó postergada un grupo de creadores y repertorios no adscritos a la denominada música nueva, término que también verán ustedes que irá circulando en medio de las distintas intervenciones. Sobre este llamado de atención sobre la década de los años 60, sin duda una de las más significativas del pasado siglo a nivel global, esta década de los 60, tuvo en el triunfo de la Revolución del 59 uno de sus hitos más significativos, sin duda alguna. La revolución fue un proceso que constituyó un revulsivo para Cuba, también para América Latina, en lo político, lo social, pero trajo consigo profundos choques ideológicos en el seno de la sociedad cubana. Trabajos recientes en lo que respecta a Cuba podemos significar que son varios los intelectuales cubanos de diferentes perfiles profesionales, tanto en Cuba como en el extranjero, que han hecho de este momento el centro de sus trabajos de investigación. Quiero destacar, repito, en el transcurso de nuestra mesa se irá haciendo mención a algunas de estas referencias, pero con una visión general y por medio de un diálogo entre diferentes agentes culturales que fueron protagonistas de este momento, se encuentra uno de los libros que consideramos muy significativos para esta vuelta o esta, no quiero llamarle revisión, pero en cierta medida podemos también asumir este término, este volver a los años 60 desde un momento ya posterior y en medio de digamos, las experiencias acumuladas en distintos trabajos. Me estoy refiriendo en particular al libro de Graciela Pogolotti, crítica de arte, ensayista, historiadora, que con el título Polémicas culturales de los 60, realmente en este texto de la doctora Pogolotti, tras un importante prólogo de la propia autora y de la propia compiladora, nos encontramos en la manera en que se van estableciendo diálogos y contrastes entre distintos protagonistas de esos años 60. En este caso, políticos, artistas de diferentes espacios del arte y la literatura, y realmente la contrastación de estos textos, ensayos, artículos y el propio prólogo de Pogolotti nos hacen repensar en muchas oportunidades y en este momento actual si la historiografía hasta el presente, cómo ha enfocado este momento de la sociedad cubana de los 60 y particularmente en lo concerniente al arte y la literatura. En el caso específico de la música, en este panel o en esta mesa tenemos a dos musicólogas que recientemente publicaron un artículo en la revista El Oído Pensante. Me estoy refiriendo a Yurima Blanco y a Hiler Pérez Gómez. El artículo Vanguardia y Retaguardia Musical en Cuba, Relatos Históricos y Polémicas, 1961-1971, que fue publicado, como digo, en la revista argentina El Oído Pensante, en su volumen 8, número 2, agosto 2020, enero 2021. Realmente las autoras y también el transcurso de la mesa podrán ustedes darse cuenta y que ahí queremos establecer uno de nuestros puntos de partida en cuanto a debate futuro, que esta etapa no fue homogénea y que coexistieron, diversas tendencias creativas y estéticas, independientemente de que los años 60 parecen estar metidos en un espacio únicamente caracterizado por la vanguardia cubana. Realmente hacemos otra pregunta: ¿cómo la musicología cubana, y podemos hacer extensiva la musicología latinoamericana, ha transitado por esta década y además también por sus años precedentes? Se trata, estos años 60, de la presencia de un canon dominante representado por esos músicos de la vanguardia, inicialmente
Blanco, Brauer y Fariña, se produjo en realidad una confrontación, o también, retomando el término de la doctora Povolotti, se establecieron polémicas en el contexto de la creación de los músicos académicos, y seguimos preguntándonos, quizás para que después podamos estimular el debate. La vanguardia se integró a la concepción de las políticas culturales de la creación y fueron los propios creadores de una y otra etapa los encargados de llevar adelante esta política cultural y desarrollar las instituciones encargadas de ser los instrumentos o las herramientas de la política. Se produjo un vínculo entre la vanguardia y la revolución. En las intervenciones de cada uno de mis compañeros de mesa, deseamos transitar por varios de estos espacios, justamente como dice el enunciado, que nos agrupa desde los discursos, los tópicos y la recepción de la música. Entonces vamos a pasar a la primera intervención, que es la del musicólogo José Luis Fanjul. Adelante, José Luis. Muchas gracias. Antes que nada quiero agradecer a Victoria, mi profesora Victoria, Yurima, Ailer, Rafael por invitarme a participar en esta mesa y ser partícipe en esta oportunidad tan importante, ya que hace 10 años tuve la oportunidad de fundar ARLAC y participar en el Congreso de AMS en Roma, que fue histórico y bueno, tengo muy gratos recuerdos de ese momento. Es un privilegio estar aquí. Tradición y vanguardia, grupo de renovación musical. La vanguardia musical cubana de principios de la revolución está antecedida por la vanguardia del Grupo de Renovación Musical de Cuba. En esta institución se encuentran los cimientos de la Escuela de Composición Cubana, que, como aclamó José Ardébol, debía tener el mismo grado de universalidad que el logrado en otros países. Y ajustándome al tema de esta mesa, parto de la siguiente pregunta: ¿cómo concilió tradición y vanguardia el Grupo de Renovación Musical? Aquí vemos una foto del concierto que celebraron en 1942 antes de fundarse. Pasamos a la segunda diapositiva y me remito a una frase de Ambrosio Fornet, estudioso de la cultura cubana. La tensión del hombre condenado a vivir en dos planos, en dos tiempos, en dos culturas, ese desgarramiento típico del intelectual colonizado origina en los tiempos, en los periodos de tránsito, la paradoja viviente que es el vanguardista dispuesto a exaltar la tradición, el hereje que habla de esencias nacionales. Considero necesario, de forma breve, hablar de la gestación del grupo y su fundación. Así que pasamos a la siguiente diapositiva. El Grupo de Renovación Musical fue una institución cultural que surgió en las salas del Conservatorio Municipal de La Habana y del Lyceum Lawn Tennis Club, y tenía su sede en la capital cubana. El grupo estuvo estrechamente relacionado con diversas entidades de su tiempo, como sociedades de concierto nacionales e internacionales, el Ministerio de Educación de Cuba, el Instituto Interamericano de Musicología de Uruguay y con la Unión Panamericana de los Estados Unidos. Tuvo una gran actividad en el ambiente artístico de su época y manifestó sus ideales colectivos en la prensa periódica y en revistas de circulación nacional e internacional, en conciertos, emisiones radiofónicas y en diversas actividades llevadas a cabo en academias y sociedades artísticas. Aquí vemos varios de los miembros del Grupo de Renovación. Los más importantes: la estructura y meta grupal se diseñó en función de difundir la nueva música, producir un cambio social, intervenir en los medios de comunicación como radio y prensa, y establecer una conciencia musical determinada que cambiara el gusto musical de la sociedad cubana, en aras de establecer y dar a conocer las nuevas propuestas compositivas en Cuba. En este caso, el neoclasicismo, que ya había sido vanguardia en Europa, primeramente abanderado dentro del mismo grupo, hacia el afrocubanismo por Hilario González y Argeliel León, y hacia el pasado histórico hispano, o haciendo un revival de ese pasado histórico hispano, con José Ardébol, Julián Orbón, Gisela Hernández, Harold Gramash, entre otros músicos. Ese neoclasicismo era la vanguardia cubana en los años 40. Pasamos a la cuarta diapositiva. Nacido en las aulas del Conservatorio Municipal de la Música como centro educativo que sirvió de referencia para la composición en la isla, también tuvo espacio o logró exponer su música, sus composiciones y las de otros compositores clásicos en las salas del Lyceum y Lawn Tennis Club, que aquí podemos ver la foto de los dos edificios. Hoy es el Conservatorio Amadeo Roldán, que está en Centro Habana, y la Casa de la Cultura del Vedado.
Podemos pasar a la próxima diapositiva. Aquí vemos una foto de José Ardébol en el año 1939 cuando ocupa la plaza de armonía y contrapunto, ya que la plaza de composición no estaba en la plantilla, no formaba parte, o sea, no constaba como oficial. Y vemos a Argelías León sentado al lado de él. Hay varios miembros, al final está Hilario González, Edgardo Martín, Virginia Fleites. Podemos pasar a la próxima diapositiva. Aquí encontramos a Ardébol definiendo en el año 1943 lo que significaba tradición para el grupo. El grupo aspiraba a una música universal, rigurosa, que estuviera de acuerdo con las mejores tendencias actuales y que por su sensibilidad y seriedad pudiera compararse a la de otros países de más tradición que el nuestro. O sea, Ardébol ya se sentía cubano y formaba parte de esa, digamos, ese canon que se estaba definiendo en la composición cubana. Pasamos a la próxima diapositiva, por favor. Una vez más, el término tradición adquiría una connotación singular en el grupo, debido a que la música creada e interpretada por sus miembros correspondería a una tradición universal, como se le llamó en ese momento, sin dejar de ser vanguardista y perteneciente al siglo XX. Aquí en esta diapositiva vemos a Serafín Pro contestando a Custodio, un crítico de la prensa que los atacó ferozmente, y definió Serafín Pro, lo voy a comentar de manera muy breve. Nosotros sí volvemos los ojos a los músicos del pasado en busca de inspiración y de guía espiritual. Nosotros sí seguimos la tradición, pero expliquémoslo bien, la auténtica tradición y el auténtico pasado, aquella tradición pasada que llamaremos pre-ochocentista. Y por eso, cuando el señor Custodio nos aconseja aprovechar las lecciones de los músicos que nos anteceden y al mismo tiempo encuentra sencillamente absurdo que estos músicos jóvenes del grupo recurran a la suite clásica, a la giga y a la fuga. Claro, todo esto bajo la estética neoclásica. Pasamos a la próxima diapositiva. Esta opinión de Serafín Pro estaba colegiada por el grupo, o sea, él escribía y publicaba bajo el consenso grupal, no individual. Aquí estamos apreciando cómo el grupo define en el manifiesto Presencia Cubana de la música, en la música universal, dos importantes términos refiriéndose a la tradición en esos años 40. La tradición española que, digamos, retomaba las músicas del pasado histórico o evocaba todo ese arsenal histórico importante para el grupo y además músicas del folclore español, pero también hablaban de la tradición colonial donde la llamaban pequeña gran tradición. Ahí se iban a insertar géneros o tópicos genéricos de la criolla, la habanera, la guajira, las danzas y otros enraizados con esta tradición hispánica. Todo esto está relacionado con la concepción de lo universal a través de las formas clásicas o el revival de las formas clásicas. Pasamos a la próxima diapositiva, por favor. Gracias. Por ejemplo, este manifiesto grupal fue muy importante, por ejemplo, para clasificar las obras e irlas definiendo. Este manifiesto se escribe y se publica un año antes de la música en Cuba, de Alejo Carpentier, y hay ciertas relaciones con los conceptos, los términos, las clasificaciones en cuanto a músicas, compositores y tendencias. Por ejemplo, el grupo dice que para realizar la clasificación de una obra musical desde el punto de vista de la nacionalidad, no cuenta el origen geográfico del autor, sino la imagen sonora que vive en su sensibilidad antes que nada. Aquí se habla de imagen, se habla de presencia auditiva interna, todo muy relacionado con la tradición universal. Y en este aspecto, o en este sentido, podemos escuchar un fragmento breve de un José Ardébol que comenzó evocando músicas del pasado histórico como Cántigas del Rey Sabio, pero ya en el año 1947 o 1948 componía sonatas para guitarra donde evocaba tópicos de la guajira. Aquí vamos a escuchar un breve fragmento de José Ardébol. También usa motivos o
tópicos del pregón, de otros tipos de música tradicional cubana. Es un nuevo José Ardébol que se está proyectando de otra manera. Pasamos a la próxima diapositiva. Aquí podemos apreciar la definición de lo que considera el grupo que es su proyección social. Henos aquí de nuevo con nuestra música, o mejor con la música clásica otra vez. Esta música es producto de ordenación de la materia sonora en afán de la fidelidad a sí misma, a su propia razón de ser, en afán de equilibrio, de ligereza, de sobriedad, de justeza. A lo que ellos llaman ser clásicos, ser y hacer clásicos, o sea, formar a la sociedad cubana en un clásico escuchar. Esto fue publicado el 28 de julio del año 1944 en un programa de concierto y define, digamos, la proyección del grupo en cuanto a qué música se debe componer, a qué música se debe, digamos, qué música se debe mostrar a la audiencia a través de la radio, a través de los conciertos, y cómo se debe definir la escuela de composición cubana, ser vanguardia, pero ser vanguardista a partir de la tradición. Podemos pasar a la próxima diapositiva, donde encontramos un breve escrito de Edgardo Martín, donde habla de la forma y la música cubana. Y aquí, del año 1944, quiero destacar un breve fragmento donde habla Edgardo Martín. Para una conga corriente, o sea, él compuso la conga de Jagua para un concurso. Es bastante el esquema formal de la conga al uso, pero para hacer una conga grande, grande en sus alientos, en su contenido, sin que se convierta en una congota o una congosota, lo que la lógica más simple nos recomienda es construir esa gran conga en una forma grande, para que contenido y forma estén de acuerdo, tal como lo manda la estética. Bueno, en este caso la estética neoclásica del grupo de renovación. Pasamos a la próxima diapositiva. A partir de la polémica interna dentro del grupo de renovación musical y esta diversidad de criterios, se produjo un cambio en la concepción musical, con cierto rechazo al neoclasicismo academicista estricto, dando paso posteriormente al denominado neonacionalismo. Así aumentó la producción de obras que incluían elementos de los géneros de las músicas populares cubanas, tanto rítmicos como entonativos, característicos que le dieran un matiz neonacionalista, los que pudieran llamarse tópicos, y a partir de los cuales se conformó una concepción diferente a lo que años antes de la publicación del manifiesto grupal, o sea, de 1942 a 1945, se había realizado. El impacto y trascendencia que tuvo el grupo en la cultura cubana fue tal que en el año 1976 se funda el Instituto Superior de Arte y con él nace el Departamento de Composición liderado por José Ardébol, el cual partió de las bases que sentó en la década de los 40 el grupo de renovación musical en la isla. Y en este departamento, uno de los líderes de la composición fue Harold Gramach, con quien Ardébol se sintió muy identificado y a quien apoyó siempre en su carrera desde el comienzo desde aquel concierto que se celebró en el año 1941 en homenaje a Aaron Copland en La Habana, que antecede al concurso de sonatas para piano de compositores cubanos, con el cual Harold Gramach fue ganador y le valió para estudiar en Berkshire Music Center en Boston, Massachusetts, composición con Aaron Copland y dirección de orquesta con Sergei Koussevitzky. Harold Gramach honró a Cuba y su escuela de composición con el Premio Iberoamericano de la Música Tomás Luis de Victoria. Sobre Harold Gramach va a hablar el profesor Rafael Guzmán a continuación, y yo quisiera compartir un breve fragmento de la Serenata para cuerdas compuesta en el año 1947, que es muy interesante. Y aquí lo reproduzco. Interpretado por la Camerata Romeo. Bueno, me queda 1 minuto 45 y quisiera decir que de modo general este grupo de compositores fue muy representativo y mis colegas en la misma mesa
van a hablar y mencionar nombres como Yurima, Hilario González, Rafael Guzmán de Harold Gramash y Ayler sobre los festivales y los diferentes festivales de los años 60, 70, y ahí van a estar los nombres de estos grupos, miembros del grupo de renovación musical, 5 de ellos, Serafín Pro, Edgardo Martín, Harold Gramash, José Ardebol, y bueno, digamos que es el antecedente de esa vanguardia de los 60 que está rechazando la tradición o que la asume de otra manera. Y bueno, muchas gracias. Creo que he sido demasiado breve y hay mucha información para compartir. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, José Luis. Muchísimas gracias. Bueno, me has entregado el batón de una manera sumamente elegante. Así que muchas gracias. Magnífica intervención. Quería agradecer antes de comenzar esta parte donde nos vamos a detener en la obra La muerte del guerrillero y la figura de Harold Gramash. Agradecer a la profesora Victoria y a mis colegas Ayler, José Luis, Yurima por convocarme. No estoy en el selecto grupo de musicólogos, pero me siento parte de este proceso y realmente estoy muy a gusto de trabajar con este equipo. Gracias también a la institución que nos anfitriona. Y pues nada, Harold Gramash. Harold Gramash ha sido, bueno, un denominador común a lo largo de varias etapas. Entre ellas, entre el grupo de renovación y esta vanguardia de los 60. Nos vamos a detener en La muerte del guerrillero, que es una obra polémica, ¿ok? Pero más que por encima de esa obra polémica están también las palabras que en esa década pronunció Fidel Castro cuando dijo que dentro de la revolución todo y contra la revolución nada. Por lo tanto, son varias capas de polémica y volviendo al título donde la tradición se rompe, aquí fueron muchas tradiciones rotas y otras que no fueron, que no pudieron romperse, o al menos no para todos, o sí para algunos. Por lo tanto, fue una etapa polémica donde fue un periodo convulso, ¿ok? Que para todas las manifestaciones artísticas no tuvo un comportamiento igual, homogéneo, y que incluso dentro de la música fue un comportamiento, tuvo una proyección bien compleja. Agradecería entonces pasar a la próxima diapositiva. La muerte del guerrillero está, pues, es una obra compuesta para orquesta y declamador. El declamador, pues, recita, ¿ok? De acuerdo a una organización dentro de la partitura, el poema Che Comandante, escrito en 1967 por Nicolás Guillén. La muerte del guerrillero se escribe prácticamente de manera inmediata, casi que a calentico el poema. Ya Harold, pues, recibe de manos de Nicolás, y si es posible pasar para la próxima diapositiva, porque exactamente en la edición que aquí presento al lado mío de esta partitura, dice: el hecho de que esta música surge del elan de dicho poema prevé la posibilidad de ser ejecutada prescindiendo del recitante. Es decir, que Harold concibió desde la misma gestación de la obra que sea ejecutada la obra sin necesidad del declamador. Agradecería entonces pasar a la próxima diapositiva. Y aunque me detengo en estas palabras, que fue una entrevista realizada personalmente a Harold, cuando él me habla del momento de gestación de la obra. Estoy haciendo una obra a partir de un impulso espiritual, cultural y revolucionario. Quiero hacerle un homenaje nada más y nada menos que al Che Guevara. Viene su muerte, es decir, él está relatando, muere el Che, y Nicolás Guillén realizó un poema fantástico que se llama Che Comandante. Poema que en sí mismo es una sinfonía, es la concepción, como ustedes ven, de Harold, cómo ve el poema. Entonces lo recita, lo escucho por primera vez en la voz del escritor, que por cierto era
excelente declamador con voz de barítono. Estos son elementos que pueden haber, o que seguro que determinaron la decisión de echar a andar la obra, de generar la obra. Y me impresionó profundamente. Una emoción triple por el personaje aludido, por la forma en que se declamó y la emoción que me produce mi devoción revolucionaria. Se mezclan muchas cosas, ¿ok? Fíjense que aquí hay material poético abundante. Me llega un material que estaba esperando. Todo eso se reúne para que inmediatamente le pida el poema a Nicolás y Nicolás se lo manda. Yo creo que estas palabras, que las recogí personalmente y las transcribí exactamente, pues son una prueba, son como una especie de guía de hasta dónde, por qué la obra, y nos da muchas razones de por qué la obra está concebida de la manera en que está compuesta. Por favor, la próxima diapositiva. Bien, la obra tiene este formato. Como ven, es una gran orquesta con abundante percusión, ¿ok? En esta edición que ya mostré, que tengo aquí a mi lado, dicen La muerte del guerrillero, la música suena al lado del poema, no dentro, no encima, no abajo. Fíjense que como hay, es decir, él le da tanta importancia, no es como otras veces que el texto, por supuesto que el texto tiene una importancia primordial, pero él la orquesta no la relega a un segundo plano, ¿ok? Él dice al lado del poema. Es como un hecho dramático comparativo entre el texto y la música. Es decir, la música va en paralelo, ¿ok? Como un estrato paralelo al declamador. La orquesta es un espejo del poema y este finalmente sale triunfante, ¿ok? Y es el que dice la última palabra. Finalmente, en la orquesta le sigo los pasos a la música que contiene el poema. Y todos sabemos que los poemas de Nicolás Guillén tenían música internamente. Es decir, los que de una u otra manera hemos musicalizado poemas, sabemos que hay textos que tienen más ritmo, más musicalidad interna, pero no nos vamos a detener en ese aspecto. Simplemente que hay, favorece realmente, es cómodo realmente escribir sobre poemas de Guillén. Y bueno, por eso la oportunidad triple. Hay muchos elementos que favorecieron aquí las condiciones para que Harold pues despegara con la creación de la obra. Al final dice, bueno, el recitante debe usar micrófono, detalles de cómo debe ser el performance, adecuando su dinámica a la orquesta. La expresión general del texto queda al arbitrio del recitante, aunque veremos en la partitura que hay un espacio bastante bien definido por compases en el texto. Sin embargo, hay determinada libertad y también veremos que cuando comparemos la partitura con el discurso sonoro, veremos que esa libertad la disfruta el declamador. No tiene que empezar exactamente, sino que le da determinada holgura sobre todo en el tiempo y por supuesto en la expresión. Por favor, la próxima diapositiva. Bien, acerca de la estructura, y aquí tenemos que recordar que Harold era arquitecto, es decir, la arquitectura, pues yo, bueno, en el estudio que he hecho de sus móviles y de esta obra, la arquitectura y también el antecedente en el grupo de renovación hacen que él nunca perdiera la disciplina en la estructura, la disciplina en la forma. Vemos que, si lo vemos desde el punto de vista del poema, hay 5 estrofas muy claras, ¿ok? Ahora, sin embargo, la estructura de la obra, desde la música, tiene una forma ternaria clarísima. Una sección 1 que ocupa la introducción y las 4 primeras estrofas, ¿ok? Una sección 2 correspondiente a la 5ª estrofa donde se produce un sustancial cambio temporal y una coda que es un retorno, vamos a llamarle una forma ternaria que retorna a la manera de A', pero un retorno al fin y al cabo
con cambios sustanciales, pero un retorno. Y vemos que la obra, con 5 estrofas, tiene 3 partes fundamentales que tienen una forma ternaria, porque por lo que Harold mantiene una organización, ¿okay? Como me imagino, como toda una formación arquitectónica, racional que tuvo, pues mantiene una formación muy disciplinada, que estas costuras se ven, no, las costuras no siempre se ven muy claras. De hecho, las costuras tienen unas transiciones muy elegantes, pero de que cuando se analiza internamente la obra, un poco que alejándonos del texto y teniendo en cuenta los aspectos temporales, vemos que la forma ternaria se manifiesta muy claramente. Por favor, la próxima diapositiva. Entonces, de manera general, antes de, porque vamos a volver a la polémica entre tradición, vanguardia y realmente hasta qué punto el realismo socialista se manifestó aquí, pero antes vamos a ver un poquito de los recursos y técnicas orquestales. De manera general, abundante percusión. Y sabemos que en el siglo XX fue una característica general de las vanguardias, es decir, explotar la percusión, explotar los nuevos timbres tanto de la percusión, es decir, la percusión exacerbada, y de las nuevas tecnologías, que no es este el caso. Explotación de la percusión que generan los instrumentos de cuerda, es decir, las técnicas extendidas al estilo de la vanguardia polaca, varsoviana, que nos llegó aquí a través de Leo. Ejemplo de tupidos y amplios clústeres en las cuerdas, al ejemplo de esta misma escuela. Incursión en cuartos de tono mediante glisandos en las cuerdas, que nos dan una idea, aunque muy organizados internamente, nos dan una idea de una aparente aleatoria. Y enrarecimientos y condensaciones y diversas distribuciones sonoras en función del mensaje poético. Sabemos que en estos discursos hablar de melodía, armonía, polifonía no tiene mucho sentido. Un poco que los términos de las ciencias exactas nos sirvieron mejor, como enrarecimiento, condensaciones, distribuciones sonoras, pues texturas, nos sirvieron mejor para analizar este tipo de obras que los antiguos conceptos. Por favor, la próxima diapositiva. Gracias. Sobre la concepción temporal de la obra, que además del poema, considero que, bueno, es otro de los pollos del arroz con pollo. Pues precisos cambios metronómicos a nivel macroestructural. Hay una concepción de la obra temporal compleja, aunque está escrita con líneas divisorias, con esos, vamos a llamarle las líneas divisorias al estilo tradicional, esas camisas de fuerza que son las líneas divisorias que nos dicen cuándo tienen que entrar los tiempos débiles y los fuertes, etcétera. Sin embargo, el compositor se las arregla para que haya una concepción temporal compleja, que no esté mesurable fácilmente, que nos está sorprendiendo al perceptor constantemente, debido a que, bueno, hace precisos cambios metronómicos a nivel macroestructural, frecuentes cambios de compás en el nivel medio estructural, ¿okay? Superposiciones de patrones rítmicos contrastantes a nivel microestructurales, es decir, él va en esas 3 capas haciendo sus cosillas, de tal manera que nosotros no podamos pues capturar el tempo fácilmente y que nos tenga moviéndonos constantemente, acelerando y retardando definido por el compositor o el conductor, técnicas puntillistas que tienden realmente a desorientarnos en el tiempo, y compases abiertos, que son los menos, pero que también están con aleatorismo controlado. Por favor, muchísimas gracias. Aquí vemos un ejemplo. Por ejemplo, aquí, como ven, está organizadas las líneas divisorias. No son guías divisorias, son líneas divisorias. En realidad, vemos como en esta concepción pasiva de estos clústeres, pues hay una posibilidad de que se nos pierda el tiempo. Y aquí en estos acelerandos que construye
a mano, vamos a decirle, estos acelerando y desacelerando que construye a mano. También hay una concepción rica en el tiempo, junto con estos elementos un poco más, vamos a llamarle, puntillistas. Vemos que hay 3 planos en este ejemplo, 3 planos que coexisten y que exactamente contribuyen a que la temporalidad sea tan predecible. Sin embargo, en el manejo de las alturas, por ejemplo, vemos que hay un dodecafonismo sí bastante predecible, sí bastante, vamos a llamarle, no sé si el término sea ortodoxo, infantil. Es decir, yo creo que el manejo del tiempo es realmente el logro, no tanto el manejo de las alturas. Aquí se maneja un dodecafonismo, aquí arriba también, muy claro, muy evidente. Sin embargo, el manejo del tiempo, de manera general, la sumatoria de estas partes, de estos estratos, hace que el tempo general sea, bueno, pues riquísimo, maravilloso. Por favor, la próxima. Bien, sobre la concepción temporal de la obra, que yo insisto en ella, la quinta estrofa constituye, aquí exageré un poquito, quizás no un verdadero caos temporal organizado, pero sí él un poco que suelta ahí las riendas, ¿ok? La unidad de tiempo cambia frecuentemente de 3 a 9, de 3 a 9 unidades por compase. A nivel microestructural se logra un efecto aleatorio, pues aunque todos los parámetros los regula el compositor, y la obra se detiene, que ahorita lo vamos a escuchar, en un solo de bongo desbordado temporalmente. Es la única ocasión en que no se utilizan líneas divisorias, que aparentemente el bongo cero está improvisando, pero de una manera abierta le describe el compositor cuáles son las estructuras rítmicas generales que debe seguir, y eso lo veremos en la partitura un poquito más adelante. Por favor. Exactamente aquí ven esta estructura abierta donde el bongo, bueno, pues es el momento de su solo, se desplaya y en un momento realmente, vamos a llamarle quizás climático, cuando el declamador dice espéranos e inmediatamente el solo de bongo hace una alusión. Exactamente, bueno, muchísimas gracias, puesto que el solo de bongo le entrega y ya lo veremos en otro ejemplo, este es otro ejemplo donde se manifiesta el manejo temporal, ¿mediante qué? Mediante glissandos, ¿ok? Mediante glissandos un poco al estilo de la micropolifonía de Ligeti y también del treno para a las víctimas de Hiroshima de Penderecki. Por favor, la próxima. De manera general, se consideran que hay 3 niveles jerárquicos en la obra. El poema, que como ya vimos, el autor consideró que estaba en paralelo, en el mismo nivel, aunque salía al final triunfante, pero tenía un nivel jerárquico en el desarrollo de la obra igualito que el de la orquesta. La percusión, que envuelve y modula al tercer elemento, que es la orquesta. Es decir, la percusión es un elemento aquí, la abundante percusión, yo le diría, es un elemento aquí, y fíjense que no me referí, no he hecho palabras como cubanía, no quisiera tocar esas palabras porque no creo, ni el compositor nunca me dijo que buscaba de manera pensada, premeditada, elementos de cubanía. No, si salen es un problema de interpretación personal. Simplemente hay abundante percusión porque, entre otras razones, la percusión abundante fue una de las características de la vanguardia, no solo latinoamericana, sino también de la europea. Y por supuesto, el tercer elemento, que es el resto de la orquesta. Serían los 3 niveles jerárquicos. Por favor, gracias. Ahora, antes de escuchar el ejemplo final que traemos preparado, queremos volver a un poco las preguntas polémicas que envuelven esta obra, esta polémica obra, en esta polémica década, en esta polémica, en este polémico contexto mundial también. Una coexistencia de un poema que responde al oficialismo y un discurso sonoro influenciado por la vanguardia europea, bueno, del momento.
un realismo socialista desde la obligatoriedad oficialista o desde la voluntad individual. Esa, considerando las palabras de Harold allá arriba, tópicos del realismo socialista versus tópicos de la vanguardia polaca de los 60, aquí se manifiestan estas dos capas que declaraba Harold en su partitura, tienen igualdad de protagonismo. En ese sentido, y hablando de estos temas, bueno, después de escuchar el ejemplo, yo le doy la palabra a mi colega Yurima Blanco, que va a darle continuidad a este tema y bueno, ella nos va a ilustrar a partir de este punto una parte de su investigación. Por favor, para escuchar el ejemplo, creo que toca horas, si mal no recuerdo. Gracias. Espéranos. Partiremos contigo. Queremos morir para vivir como tú has muerto. Para vivir como tú vives. Sé comandante, amigo. Sé comandante, amigo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Le doy la palabra a mi colega Yurima Blanco. Gracias. Buenas tardes. Gracias a Fanjul, a Guzmán, a la profesora Victoria Eli, que nos ha convocado para esta mesa, a Hilaire, que hablará después, y bueno, pues a todos los que están escuchándonos. Es para mí una alegría estar en esta mesa y poder discutir y poder actualizarnos y llevar a la reflexión, ¿no?, sobre una etapa tan importante como ha dicho la profesora Victoria, para la cultura y para la política y la música cubana, ¿no? Yo voy un poco a dialogar con mis compañeros sobre una figura que también formó parte del grupo de renovación musical, pero que también va a estar formando parte de este contexto de la vanguardia, que es Hilario González, ¿no? Y bueno, pues he titulado el trabajo Tradición e Identidad, porque precisamente Hilario, junto a otros nombres que vamos a ver más adelante, va a ser de ese grupo de compositores que no van a formar parte de la música nueva ni de la vanguardia, pero que van a estar coexistiendo en una misma época, en un mismo contexto cultural, asumiendo incluso una postura ideológica afín con todo este movimiento de jóvenes compositores vinculados a la revolución, la política cultural, las instituciones que van a estar surgiendo en esa etapa,
pero sin embargo va a estar en un contrapunto, ¿no? Va a estar disintiendo de algunas de las ideas que llevaron a cabo estos compositores, ¿no? Bueno, como decía la profesora Victoria al inicio, hay una serie de textos que nos van a permitir contextualizar esta etapa. Algunos pues ya son, digamos, parte de esa historiografía que venimos utilizando en estos últimos años, otros son más recientes, ¿no? Y quiero llamar la atención, por ejemplo, sobre la tesis que en el año 2002 hizo Marta Rodríguez, que creo que está por aquí también en nuestra mesa, precisamente llamando la atención sobre esa presencia de en la música cubana de concierto, no solo de los 60, sino de un marco temporal un poco más amplio, ¿no? La propia tesis de Guzmán en el año 2010 sobre la obra de Harold, que no solo su análisis de la obra compositiva de Harold, sino también los testimonios, ¿no? Y la manera en que logra articular la visión del propio compositor y su visión, digamos, analítica sobre su repertorio. El libro de Eli Carredano sobre la música en Hispanoamérica en el siglo XX, la tesis de Marisol Quevedo sobre la música, la creación musical en Cuba, un contexto más amplio que el de la vanguardia del año 46 al año 79. El libro y la tesis de Iván Morales también, de Iván Morales Flores, sobre los compositores más jóvenes de la diáspora, pero que también retoma un poco esa escuela compositiva que digamos que comienza de alguna manera con Renovación, tiene otro punto culminante con la inauguración de la cátedra de composición en el ISA en el año 76. Bueno, la tesis de Archie, también sobre Juan Blanco, y bueno, pues los trabajos que hemos publicado Ailer y yo recientemente, y otros trabajos que bueno, que no están ahora mismo aquí, pero que forman parte de todo este interés de la musicología por recuperar épocas tan importantes como el grupo de Renovación, como los trabajos, por ejemplo, de Belén Vega, pero también ahora situándonos en los 60 como otra etapa también controvertida y que debemos pues revisar y que debemos actualizar. Bueno, ya se ha mencionado aquí un poco el contexto en el que estamos, ¿no? Estamos hablando de que en el año 59 ocurre una revolución que trae muchas contradicciones, ¿no? Dentro de la sociedad cubana. Trae rupturas, sobre todo a nivel institucional, a nivel político, a nivel personal, es decir, familias que se rompen, personas que abandonan el país. Bueno, pues es un momento realmente difícil, un momento nuevo. Y bueno, pues van ocurriendo una serie de acontecimientos que van delineando lo que va a ser la Revolución Cubana en esa década y que va a tener una continuidad, pues como sabemos, hasta el presente, ¿no? Con diversos matices y diversos momentos que se van a ir transformando. En el año 61 ocurre este discurso del cual también ha hablado Guzmán, titulado después Palabras a los intelectuales, ¿no? Donde está esa frase con la revolución todo, fuera de la revolución nada, que va a marcar lo que es el eje de la política cultural. Quiere decir, todo el discurso artístico, todo lo que hagamos, desde el arte, desde el deporte, la educación, todo tiene que responder a este criterio de el cambio social y el movimiento socialista en Cuba. Ocurren otros acontecimientos también muy importantes, como el Congreso Cultural de La Habana. Por primera vez se reúnen miles de intelectuales en La Habana. Se va configurando ese concepto como es el concepto del tercer mundo, ¿no? Frente a ese primer mundo hegemónico. Y bueno, se va construyendo La Habana como centro para reunir a todo lo que serían los movimientos de izquierda progresistas de América Latina y de otros lugares como Asia, como África. En el año 71 va a ser el primer Congreso de Educación y Cultura. Y va a ser un año y un congreso muy importante, va a ser un acontecimiento que va a marcar, ¿no? Yo diría desde el punto de vista negativo, lo que va a ser la producción artística. ¿Por qué? Porque va a comenzar lo que llama Ambrosio Fornet el quinquenio gris, que va a ser del año 71 al año 76. Va a ser, digamos, un momento en que las instituciones del ámbito de la cultura van a ser mucho más exigentes, ¿no? Con toda esta idea de que el arte tenía que servir a la ideología de la revolución. Va a haber mucha censura
Y aunque en la música va a tener unos matices, que podríamos después discutir sobre eso, va a ser mucho más evidente y va a ser mucho más lastimoso, mucho más fuerte en la literatura, en las artes plásticas, en el teatro. Quizás la música, por ese carácter abstracto, la música de concierto me refiero, pues va a tener otros matices, pero sí va a ser una época muy difícil y muy oscura, ¿no? Él le llama quinquenio gris, precisamente, para el desarrollo de la cultura en Cuba. En el año 76 hay una cierta flexibilidad, digamos, surge el Ministerio de Cultura, la política cultural va a ser un poco más abierta, digamos que esa censura va a ser menos evidente. También surge el ISA, la Universidad de las Artes, que va a ser también un espacio, ¿verdad?, para crear de una manera libre, para formar, ¿no?, de una manera universitaria a todas las artes. Y bueno, digamos que esto va a ser un poco el contexto, ¿no?, para entender en qué momento nos situamos. Bien, la música nueva va a ser también un término bastante polémico, controversial, dependiendo de cómo se interprete y desde qué posiciones se van a estar pronunciando los compositores, y va a tener su germen, su punto más importante en esta visita que hace Leo Brauer en el año 61 al Festival de Música de Varsovia. A su regreso, en la revista de la Biblioteca Nacional, Leo hace su recuento, hace su reseña de este festival y va a estar un poco ya visibilizando, ¿no?, cuál va a ser el camino de esa música nueva, de esa vanguardia, que va a empezar ya a exponer sus primeras obras inmediatamente, ¿no? Primero, Leo pues hace un balance del festival, de cuántos músicos hubo allí, señala cómo es muy pobre la presencia latinoamericana, solo 4 o 5 compositores, habla de la escuela polaca como el principal referente, desde el cual Cuba puede tomar, digamos, asirse a ellos. Habla de dar un giro hacia el bloque político socialista, ¿no? Recuerden que el propio Leo había estudiado en Estados Unidos y, sin embargo, pues bueno, toda esa postura ya se va delineando hacia dar un giro hacia el norte, digamos, hacia otro rumbo, ¿no? Bien, los compositores de vanguardia van a estar, de la incipiente vanguardia, van a estar en ese momento ya ocupando puestos importantes, como es el caso de Juan Blanco en la política cultural. Va a ser vicepresidente de la UNIAC, va a ser parte del equipo de la revista La Gaceta de Cuba, ya se habló de Duchesne, va a estar como director adjunto en la Sinfónica Nacional, y van a estar ya empezando a ser gestores de esa política, y eso va a hacer, por supuesto, que esta tendencia, este movimiento intelectual, político, ideológico de la música nueva, de la vanguardia, pues vaya a estar realmente dirigiendo, digamos, lo que son los espacios de concierto, los órganos de opinión y demás. Bien, sin embargo, vamos a ver que existían otros compositores que estaban coexistiendo en esta etapa. Si hacemos un balance, pues ya había Fanjul explicado el grupo de renovación musical, bueno, pues es un tema que también daría para otra mesa y del cual ya hemos hecho alguna mesa también. Bueno, pues ese grupo estuvo liderado por José Ardégor, que va a ser además el primer presidente dentro del Consejo de Cultura de la parte de música, pero también Edgardo Martín, Isela Hernández, Hilario González. En el año 51, Harold Gramach, ya disuelto el grupo de renovación, va a crear la Sociedad Nuestro Tiempo, que va a servir un poco de tránsito, ¿no? Se va a disolver en el año 60, al triunfar la revolución, la mayoría de las instituciones que venían del antiguo régimen pues se disuelven, se supone que hay que sumarse todos a estas nuevas políticas y bueno, pues todo tiene que ser nuevo, ¿no? Bueno, pues en la Sociedad Nuestro Tiempo también había estado Juan Blanco, Fariñas, que va a ser parte también activa de la vanguardia, Nilo Rodríguez, el propio Argeliers, que ya venía de renovación. En los años 60, Leo Brauer va a estar ya adquiriendo de manera muy temprana protagonismo, va a ser una figura señera dentro de la vanguardia musical, pero también vamos a ver que existían otros músicos que no estaban incorporados en ninguno de estos movimientos visibles, ¿no? Como el caso de Borbolla, de Lecuona, Félix Guerrero, Díez Nieto, Ruiz Castellanos, Gilberto Valdés, que venían, por supuesto, de antes de la Revolución, de participar en algunas instituciones, pero eran también músicos independientes, ¿no? Y como propone Guzmán en su tesis, deberíamos ya hoy, en el siglo XXI, ver todo este movimiento de los 60 como un movimiento
¿no?, de compositores, no seguir llamándole la vanguardia como si no existiera nada más y como si estos compositores no hubieran seguido escribiendo música, participando de estos debates, aunque desde otras posturas, ¿no? Bueno, la vanguardia, pues en el año 63 ya comienza a crear sus composiciones. Vemos Sonograma 1, la primera partitura aleatoria escrita en Cuba por Leo Brouwer, y bueno, pues tiene su momento de esplendor entre el 64 y el 68. Este es un texto vamos, una tabla a partir del texto de Gómez y Eli del año 95. Aquí podemos ver pues a Juan Blanco, podemos ver a Brouwer, podemos ver a Duchesne, ¿sí?, creando en estudios de radio todas estas músicas concretas que utilizaban, como todos sabemos, cintas y se justaponían sonidos y demás, ¿no? Bien. Vamos a ver que Hilario González, como decía, va a representar esa otra visión, ¿no?, de lo que era la música en esa etapa. En el boletín Mensajes, que era el boletín de la UNIAC, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba para sus afiliados, existió una polémica muy interesante entre el año 69 y 70, entre Hilario y Juan Blanco y Valera, que respondieron a unas críticas de Hilario González. ¿Qué eran las cosas que planteaba Hilario González en estas críticas? A partir de un concierto de la Sinfónica y después 2 conciertos más, pues empezó toda esta discusión que fue muy rica, fue muy intensa, muy interesante. Claro, no solo se trataron aspectos estéticos sobre la música que estaba sucediendo en esa etapa, sino que también en la confrontación tuvo, digamos, un sesgo personal, ¿no?, relacionado con la figura de Hilario. ¿Qué criticaba Hilario, no? ¿Cuál era esa postura de por qué no asumir el término vanguardia, ¿no? Por ejemplo, criticaba a Hilario González ese vínculo inmanente que querían establecer los compositores de la música nueva entre música nueva y revolución, ¿no? También hablaba del esnovismo, de difundir a ultranza repertorios casi acabados de componer sin ensayos. Se hablaba también, Hilario, de la importancia que tenían que instituciones como la Orquesta Sinfónica pudieran educar al público, ¿no?, y que no fuera a tocar la música sin más, sino que hubiera pues una manera de modular, ¿no?, de que el público fuera educándose en la medida que se proponían estos nuevos repertorios, ¿no? Criticaba también Hilario González, ¿no?, que esa idea que planteaba con mucha vehemencia Juan Blanco, de que había una confrontación entre lo nuevo y lo viejo. Hilario decía que no existía esa confrontación, y es cierto, es decir, desde el punto de vista generacional, eran de la misma edad, es decir, habían nacido en el mismo año, ¿no? Entonces no había un conflicto entre generaciones, sino que era un conflicto más bien ideológico y de cómo abordar, como bien plantea esta mesa, la tradición, ¿no? Entonces, bueno, pues todo este discurso que está en estos escritos de Hilario González son muy interesantes, ¿no?, para ver esta etapa en toda su diversidad, ¿no?, ver esta etapa desde las diferentes posiciones que estuvieron ocupando los compositores y cómo se fueron construyendo estos discursos a veces con intereses políticos, ¿no?, pero siempre con mucha riqueza. Así, por recuperar todo esto nos va a dar esa visión mucho más enriquecida, ¿no?, mucho menos blanco y negro sobre esta etapa, ¿no? Bueno, Hilario González, al igual que otros miembros de Renovación, también utilizó la poesía de Guillén. Bueno, ya hemos visto el poema de Che Comandante y el análisis tan interesante de Guzmán sobre la obra de Gramsci, y vamos a ver cómo hace otra lectura Hilario González de los textos de Guillén. Bueno, ya sabemos que Guillén había sido pues uno de los poetas más importantes de la corriente afrocubanista, que los vanguardistas de los años 20-30 habían utilizado obviamente su poesía, Roldán, Catulla, pero también Renovación utilizó la poesía de Guillén. Vamos a ver que González utiliza 2 poemas en esos años 60, que son La tarde pidiendo amor y El jarrón chino. Y evade, digamos, ese tópico de lo afrocubano, de lo negro, ¿no? Lo evade precisamente con la selección que hace de los poemas. Pero claro, no se puede aislar del contexto donde está sucediendo todo esto. Guillén era la imagen del intelectual comprometido con la revolución, fue el primer presidente de la UNIAC, era la cara visible, ¿no?, de toda esta ideología de los artistas, digamos, en la línea, ¿no?, de todo el discurso
político y del socialismo y demás. Bueno, sin embargo, vamos a ver que ya solamente la elección del poema va a estar dando otra nota, ¿no?, sobre la lectura que hacía Hilario González con respecto a la figura de Guillén. Va a escoger este poema, La tarde pidiendo amor, que es un poema pues luctuoso, que habla de la muerte, ¿sí? Y sin embargo va a ser coherente, digamos, Hilario González, con esa musicalidad intrínseca, ¿no?, que tiene la poesía de Guillén. Y obviamente va a recurrir al son, ¿no?, el son cubano como ese, como diría Daniel Orozco, como ese espacio donde confluye la manera en que hablamos, en que caminamos, la propia literatura, todo lo que es la cubanidad está de alguna manera en el son. Y bueno, pues Hilario interpreta lo que está diciendo el poema de Guillén, primero a través de la estructura, es decir, utiliza esa alternancia, ¿no?, dentro del poema, luego las polirritmias en la música, esa franja del son que va a estar siempre incidiendo, ¿no?, dentro de la poesía o de la música, como un verso, en este caso, La tarde pidiendo amor, que está siempre insertándose entre el resto de los versos. La contraposición también, entre la tarde pidiendo amor, aire frío, y el no, ese no gritado que utiliza también el compositor con sus recursos. En este ejemplo de aquí debajo, podemos ver una transcripción de esa polirritmia entre la voz, la línea melódica de la voz, y la línea superior y la línea inferior del bajo, del piano, ¿no?, cómo se ve esa polirritmia. Va a estar usando la clave del son, de 3+2, nos va a recordar, ahora vamos a escuchar un fragmento, nos va a recordar de alguna manera también a Catulla, y todo ese sentido sincopado, ¿no?, del son, esa clave la vamos a encontrar disuelto, ¿no?, en ese acompañamiento que hace Hilario González en el acompañamiento del piano, a la vez que va haciendo la polirritmia en la voz. Entonces vamos a escuchar un breve fragmento de esta música. Esta obra está dedicada a Guillén, al igual que la revista, se hizo un concierto y fue estrenada por el propio Hilario González en el piano e Iris Burguet en la voz. Vamos a escuchar el ejemplo de La tarde pidiendo amor. No se escucha. No se escucha, quizás tiene... No se escucha. El micrófono lo tiene silenciado. A ver. Ah, bueno, no, porque te hemos oído. Vuelve a probar. Voy de nuevo. ¿Se escucha? Voy. No se escucha. Entonces, si no podemos escuchar, yo creo que es mejor que siga Yurima, por favor. Sí, ok. Yuri, continúa, por favor. Lo dejamos después, le ponemos algún pequeño mensaje para los interesados puedan, si les interesa escuchar. Sí. Ok, voy a recuperar la diapositiva. Un momentín. Bueno. Vale, bueno, pues estábamos explicando un poco esta presencia del son dentro del repertorio de Hilario González en estos años, pero también recuperó, ¿no?, o se puso, digamos, dentro de esa innovación, pero con sus propios códigos, ¿no?, de
lo que era la música en los años 60. Y no podía estar ajeno a lo que fue en esos años la poesía coloquial, conversacional, la generación del 51, donde estaba Retamar, Fayad Hamis, Antón Arrufat. Es toda una generación de poetas que va a estar haciendo todos sus libros de poesía y todo su canto, digamos, lírico, va a estar en función de reforzar la épica de la revolución. Entonces, bueno, Hilario compuso, por ejemplo, estos 2 ciclos de canciones, Canciones por esta libertad, Canciones Tú la revolución, ¿no? Y aquí vamos a ver lo que he llamado el tópico épico, pues va a estar marcado precisamente primero por la elección de esos poemas y después por la interpretación que hace el compositor, ¿no? De todos los recursos, las estrategias compositivas para remarcar esas tensiones, ¿no? Y ese sentido dramático, ¿no? de la poesía. En este poema, por ejemplo, Playa Girón, está el poeta cantando, ¿no? Yo que tengo este triste oficio que espera que los otros vivan por él, por su sangre. Si se está refiriendo a ese hecho que fue la batalla de Playa Girón, ¿no? Pero todo el tiempo lamentándose el poeta como sujeto que es pasivo ante otros que dan la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues todo ese dramatismo pues está presente en Hilario González, en los recursos que utilizan para reforzar esa épica, ¿no? El uso de cuartas y quintas paralelas, podemos ver, digamos, como estructuras, ¿no? Todo el tiempo paralelas, mucho cromatismo, saltos de séptimas que son antivocales, ¿no? Clúster, cambios de compás, de métrica, bueno, pues todos esos recursos van a ser parte de ese tópico épico que está el compositor poniendo en valor en esta etapa, ¿no? Para significar también su compromiso ideológico, de alguna manera, ¿no? Sin embargo, podemos ver, digamos, otro matiz dentro de todo este estilo del compositor, y es cuando él escoge la poesía de José Martí, ¿no? Vamos a ver que, por supuesto, José Martí, el héroe nacional de Cuba, va a ser retomado en los 60, obviamente como signo, ¿no? Como símbolo de todo este movimiento. Hilario González además se une una cosa muy interesante, que no solamente utilizó a Martí como fuente literaria de su música, sino que va a ser un investigador de la propia poesía de Martí, ¿no? Incluso sus propios colegas, el propio Ardébol y Juan Blanco, le recriminaban a Hilario González que se dedicara a cuestiones ajenas a la composición por el hecho de estudiar la poesía martiana. Incluso Hilario González, en el primer número del Anuario Martiano, que dirigían Cintio Guittieri y Fina García Marrús, publicó una nueva propuesta de cómo ordenar los versos libres de Martí, que es un tema pues, sobre el que hay muchísima literatura, porque son unos versos que no fueron agrupados por el propio Martí, y bueno, pues hay muchos estudios de crítica literaria sobre eso. Bueno, Hilario González escoge estos versos libres, que realmente eran muy poco conocidos. Se han musicalizado mucho más los versos sencillos de Martí, pero los versos libres son bastante desconocidos, son versos extraños, digamos, dentro de la poesía de Martí, y va a utilizar otros tópicos también relacionados con la identidad cubana, como el bolero, la criolla, ¿no? Pero también otros elementos de la música, digamos, contemporánea, elementos eclécticos. Por ejemplo, aquí podemos ver un tópico de carácter impresionista, ¿no? El uso de glisandos, que tiene que ver, digamos, con esa sonoridad que todos imaginamos en el impresionismo del arpa, ¿verdad? 2 glisandos que en el registro más agudo del piano, pero que también recorre todo el instrumento, ¿no? Dentro de un ámbito modal. También aquí, por ejemplo, el bajo del bolero, dentro de esta obra Árbol de mi alma. También el tópico de criolla, la criolla como un tipo de canción cubana de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, también es retomada por el compositor. Bueno, ¿qué quisiera yo subrayar de todo esto, ¿no? Bueno, estamos discutiendo sobre la tradición, que si se rompe, bueno, y yo creo que Hilario González, al igual que otros compositores que pudiéramos también mencionar en esta mesa, como Edgardo Martín, van a estar en un constante contrapunto entre lo que
ellos habían estado ya innovando en su etapa de renovación y cómo insertarse dentro de toda esta revolución que va a ser la música nueva, las vanguardias, un nuevo sistema político, escuelas, todo era nuevo, todo era nuevo. Y cómo cada uno va a aportar su voz, ¿no? Y donde cada uno va también a polemizar desde sus posturas, ¿no? Por ejemplo, Edgardo Martín escribía las notas de los programas de la Orquesta Sinfónica y desde allí también polemizaba con esta vanguardia. Y bueno, pues en el caso de Hilario, lo que podemos ver es que va a darle continuidad a su discurso sobre la identidad cubana en su música, ¿no? Es decir, va también a incorporar elementos de innovación en cuanto a lo que es los recursos armónicos, pero no va a romper, por ejemplo, con la tonalidad, ni va a hacer obras aleatorias. Sin embargo, es su manera también de incorporarse a una etapa también pues, de innovación, ¿no? Pero sin romper con la tradición. Y sus estrategias van a ser retomar estos tópicos vinculados a la identidad cultural de Cuba, ¿no? Como hemos visto el bolero, la criolla, pero también contextualizados, como va a ser este tipo de música épica. Y bueno, pues como reflexión, digamos, con respecto a esta visión de Hilario González, es que la música nueva pues, fue un discurso que fue construido, ¿no? Con unas connotaciones ideológicas, estéticas, que también mostró unas posturas radicales y que fue también excluyente con respecto a las diferentes líneas y miradas que pudieran haber respecto a la música que se hacía en Cuba en ese momento, que ocuparon, como hemos visto, cargos importantes como gestores de la política cultural y en ese sentido también pudieron hacer más exclusión, ¿no? del resto de las producciones artísticas de esta etapa. Y bueno, porque fueron diálogos muy intensos, pero que fueron muy interesantes y que, bueno, pudieran aportar mucho más sobre esta lectura que estamos haciendo de estas etapas. Bueno, pues esto es lo que quería aportar y precisamente la comunicación de Aylar Pérez, ¿no? Va a poner en valor cómo era realmente todo este espacio social de la música a través de los festivales. No sé si Aylar está por aquí. Sí, estoy. Ya, todo listo. Muchas gracias, Yorima. Y bueno, y como todos, quisiera agradecer la invitación a participar en esta mesa temática, que pues realmente es un espacio de formación también para nosotros como investigadores. Y en sintonía con lo que el resto de mis compañeros han comentado hasta el momento, es evidente que también los espacios creados para la escucha de las obras contemporáneas, en principio con una política inclusiva en relación con las poéticas que serían promovidas, fueron reflejo de todos esos procesos que en el ámbito creativo y desde las perspectivas ideológicas y estéticas se produjeron entre las décadas de 1960 y 1970. Particularmente para este espacio propongo una aproximación a los eventos musicales que articularon un conjunto de actividades, entiéndase conciertos, conferencias, talleres, puestas en escena y otros tipos de intercambio, que fueron concebidas en función de promover prácticas musicales específicas a partir del interés y la acción de individuos e instituciones. Y pues su concepción giraba en torno a la figura del compositor como principal protagonista de los discursos contemporáneos. Esta tendencia a la organización de eventos con regularidad pues ha sido una constante en la historia de la política cultural cubana. De ahí que se haya podido identificar una serie de eventos organizados a modo de festival de música y en cuya práctica se fueron sistematizando líneas de trabajo homogéneas en cuanto a la programación de obras, la especialización, las formas de presentación de los intérpretes, la gestión de intercambios, debates en torno a los problemas de la creación musical contemporánea. Justamente en la diapositiva que tenemos visible, pues se muestra varios ejemplos de la gráfica que acompañó a algunos de estos eventos, desarrollados especialmente entre 1961 y 1975. Si nos remitimos a las referencias que hemos encontrado acerca de estos espacios, vemos que desde el propio año 1959
se organizan, por ejemplo, un festival de música cubana, el primer festival de arte musical y el primer festival universitario de música. Ya luego, en 1961, se celebra el primer festival de música cubana organizado por la Dirección General de Música del Consejo Nacional de Cultura. Nos podemos mantener en la diapositiva anterior, por favor. Que es pues la primera imagen que vemos aquí. También encontramos los conciertos relacionados con el primer congreso de pues, escritores y artistas de Cuba, que se desarrolló en agosto de ese mismo año, el año 1961, y que devino o derivó luego en la fundación de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Tenemos en el año 1962 el Festival de Música Latinoamericana, también organizado por la Dirección de Música y la Dirección General de Música, y en el año 1972 el Encuentro de Música Latinoamericana, la Casa de las Américas, que fue un espacio que propició la escucha de la creación más reciente, además del intercambio de audiciones y reflexiones estéticas, políticas, con algunos músicos de la avanzada continental. En 1973 se organiza también un evento denominado Festival de Música Cubana, que de los que hemos encontrado, pues es el primero con un propósito dirigido únicamente hacia la creación contemporánea. Expresamente se dedica a las obras creadas en la última década, es decir, de 1962 a 1972, y esto aparece reflejado en el texto de su programa de mano, como podemos ver en la imagen, donde se señala la finalidad de hacer llegar a nuestro pueblo la interpretación de 34 obras en primera audición mundial, escritas por 24 compositores cubanos. Las obras estrenadas, como ya había dicho, han sido compuestas entre 1962 y 1972. Y finalmente, también se plantea que este festival constituye en rigor una verdadera muestra del quehacer creador de nuestros compositores durante la última década en su esfuerzo por plasmar en diversos lenguajes sonoros una expresión artística de nuestra realidad. Como vemos también, pues hay un sentido de inclusión en la programación de este evento. Y finalmente tenemos el primer Festival de Música Contemporánea Cubana, organizado entre 1975 y 1976, donde se hace énfasis en las obras de los jóvenes compositores de ese momento. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, especialmente para esta presentación hemos tomado dos casos contrastantes entre estos eventos que hemos relacionado anteriormente, dadas las circunstancias en las que cada uno de ellos fue realizado, su alcance y su significación. Especialmente el primer Festival de Música Cubana, desarrollado en 1961, fue organizado institucionalmente por la Comisión Nacional de Músicos y el Consejo Nacional de Cultura, y puso todo un mes de conciertos, específicamente en el mes de junio. Lo señalo justamente porque, como ya se ha comentado, pues fue un momento significativo para Cuba, en sentido general, y para la cultura especialmente. Este evento fue identificado por José Aldévol, quien fue uno de sus protagonistas, como uno de los logros más importantes del gobierno revolucionario. También señala que en sus programas figuraron obras de todos los géneros y de distintas épocas, incluyéndose en el mismo la música popular. Las memorias que hemos podido rastrear sobre este evento coinciden en que tuvo como propósito incluir todas las tendencias estéticas, hacer una especie de estado de la cuestión respecto a la creación nacional, pues según se refiere, funcionó a modo de resumen o de diagnóstico de esta creación contemporánea. Este hecho resulta significativo, puesto que coincidió con los encuentros de Fidel Castro con artistas, escritores e intelectuales en general, que, como ya se ha mencionado, pues derivó en la trascendental intervención conocida como Palabras a los Intelectuales. Entonces, podríamos decir que quizás la inclusión en estos programas de concierto podría percibirse también como una integración a los nuevos procesos políticos, sociales y culturales que se estaban produciendo en el país. En su propio texto de presentación, que aparece en el programa de mano que vemos en pantalla, se manifiesta que la revolución, en su proceso de conquista de la soberanía, la justicia social, la libertad, en su contribución a la lucha por la paz, es la cuestión capital del hombre en los presentes momentos,
inaugura constantemente procedimientos y realizaciones. Lo mismo en el orden económico-social que en el cultural. Además, y como parte muy importante de todo eso, reivindica y rescata lo propio, tanto en lo histórico y en las fuentes de riqueza, como en lo artístico. Con ello queda explícito entonces pues una serie de juicios que enuncian de cierto modo una visión particular hacia la concepción e implementación de una política para la promoción de los repertorios de conciertos, de música académica en esa época. Y si tuviéramos que señalar palabras clave, conceptos que resultan clave a partir de esta declaración, marcamos especialmente las de revolución, tradición y renovación. Seguimos en la siguiente diapositiva. Ardèvol también señala sobre este evento en 1969 que ha sido uno de los mejores recuentos de nuestra música. Ahora, podemos, al observar su programación, percibir que la elección quizás estuvo mediada también por esos juicios de valor puestos en juego por los organizadores, en cuanto a lo que era considerado lo más representativo de la composición nacional hasta ese momento. Y es por eso que les propongo esta relación de compositores que fueron interpretados en el festival. Desde compositores del siglo XIX, muy representados en los relatos históricos de la música cubana, como Manuel Saumela, Ignacio Cervantes, hasta los compositores que en ese momento iban a representar a partir de entonces la mencionada vanguardia. Aquí señalamos, por ejemplo, la presencia de Amadeo Roldán y Alejandro García Caturla, quienes desde la propia visualidad del programa del evento son resaltados como los principales referentes para la composición contemporánea en Cuba. Además, señalamos la presencia de José Ardèvol y Juan Blanco, que ocupaban en ese momento posiciones en las instituciones que entonces comenzaban a conducir la política musical del país. La siguiente. Podemos ver la siguiente diapositiva. Entonces podría ser útil también al reflexionar sobre este espacio algunos criterios ofrecidos por los propios participantes del festival, tiempo después de su realización, quizás con la relativa objetividad que ofrece la distancia temporal. Al contrastar estos criterios que se ofrecen, se muestra un juicio generalizado respecto a las estéticas imperantes en la creación hasta ese momento y se enuncia el principal debate que luego se produciría en el terreno idioestético. En ese sentido, me gustaría señalar especialmente la posición del director de orquesta Manuel Duchesne-Cousin, que en ese momento ya estaba nombrado como director adjunto de la Sinfónica Nacional, quien luego sería su director titular también en años posteriores. Y Duchesne señala que todo lo escuchado en este festival sonaba igual, en el mismo marco estilístico, aunque lo firmaban diferentes autores nuestros. Se insistía en un nacionalismo ya agotado y que hacía tiempo había sido genialmente resuelto por Amadeo Roldán y Alejandro García Caturla. Ninguna otra obra posterior ha llegado al rango de las compuestas por ellos en este lenguaje. Esto, pienso, nos permite también constatar cómo estas polémicas de las que ya se ha hablado se instauran desde antes de la emergencia del llamado movimiento de vanguardia, cómo estos debates se encuentran en el centro de dichos procesos. Seguimos con la siguiente diapositiva. Bueno, aquí quizás no se percibe bien una de las imágenes, pero bueno, tenemos que una década después, en un momento en el que ya se ha establecido este mencionado movimiento de la vanguardia musical de los años 60 en Cuba, pues se produce el Encuentro de Música Latinoamericana, que se desarrolló entre septiembre y octubre de 1972 y tuvo como principal institución gestora a la Casa de las Américas. Con este evento se pretendió reunir y representar una variada muestra de la música de la región, tanto sinfónica, de cámara, como folclórica y popular, según se resalta en la documentación encontrada sobre este espacio. Su programación de conciertos fue acompañada desde espacios de intercambio y debate, fundamentalmente en torno a la posición de los artistas latinoamericanos en el contexto político, social
y cultural de sus países y de la región en general. Por tanto, los debates de los cuales pues estamos reflexionando, sobre los cuales estamos reflexionando en esta mesa, también estuvieron presentes en el evento. En esta programación pues, se encuentra una representatividad de la creación de conciertos, particularmente la cubana. Si vemos la siguiente diapositiva, podemos tener una muestra de sentido general de los programas que se pues, organizaron para este evento. Y vemos que esto conecta un poco con el modelo planteado desde aquel primer Festival de Música Cubana de 1961 y el Festival de Música Cubana de 1973, en tanto recuento o panorama de la creación de conciertos hasta entonces. Vamos a la siguiente. Si tomamos en particular los compositores relacionados en los programas de mano que se conservan, vemos que no se produce una diferencia radical en cuanto a la representatividad de las generaciones de estos compositores. Como bien señalaba José Luis anteriormente, en ellos vemos a muchos de estos compositores relacionados dentro del grupo de renovación musical que se mantienen activos creando desde Cuba en ese momento. Y se mantienen también Amadeo Roldán y Alejandro García Caturla como los principales referentes para todas las generaciones posteriores. El resto de los compositores, como ya decía, se mantienen, son compositores que se mantenían activos en ese momento, con mayor o menor madurez desde una perspectiva generacional. También podemos observarlo si prestamos atención a las fechas de vida de los compositores que también se relacionan en esta tabla que presento. Resulta también interesante, entre las resonancias que tuvo este encuentro en la prensa de la época, la cobertura que ofreció Boletín Música como órgano de la Casa de las Américas a las acciones del encuentro, reproduciendo algunas de las intervenciones más representativas, así como el manifiesto final, pero también algunas reseñas detalladas acerca de las muestras de obras, a cargo del compositor Jorge Berroa, quien también fue participante en el encuentro, como vemos señalado aquí. Con ellas, el autor marca posturas ante los repertorios escuchados, en las que reflejan algunos de los principales tópicos de discusión en torno a la creación contemporánea. Algunas de ellas las podemos ver en las diapositivas siguientes. En ese sentido, pues los juicios emitidos por él se producen con relación a las propuestas creativas y su lugar en esa especie de genealogía establecida en un imaginario tejido desde el posicionamiento de los propios compositores. Así se enjuicia la pertinencia de la propuesta de los compositores reunidos en el grupo de renovación musical como generación anterior, estableciendo un distanciamiento entre un nosotros y ellos. Sin embargo, vemos que este cuestionamiento se produce quizás de forma solapada, como una crítica que se descubre entre líneas en planteamientos como los que se subrayan en la imagen. Por ejemplo, este grupo cumplió como posible las necesidades intelectuales y musicales que sintieron y las que interpretaron que existían en el medio social. O al referirse al cuarteto número 1 de Edgardo Martín, compuesto en 1967, el autor no muestra una involución sustancial en relación con sus trabajos precedentes. Y al señalar las características de la obra Triplum de Nilo Rodríguez, que no estuvo relacionado con el grupo de renovación musical directamente, señala que la obra de Rodríguez nos pareció teñida de una cubanidad típica de un discípulo de los profesores que constituyeron el grupo de renovación. Seguimos. Por otro lado, vemos aquí como contraste cómo pondera las resultantes asociadas a una idea de nueva música, como lo válido, lo pertinente ante la realidad contemporánea. Es interesante constatar en estas reseñas que el autor, al valorar las obras cubanas representadas en concierto, intenta categorizarlas de acuerdo a su pertenencia y pertinencia temporal. En esa especie de clasificación, al margen de individualidades que son señaladas, subyace una dicotomía como relación de opuestos, que puede interpretarse quizás como lo actual y lo precedente, es decir, música nueva y neonacionalismo.
vemos cómo cuando señala, por ejemplo, la audición de la obra Devenir de Roberto Valera, pues la asocia con esa nueva música y resalta entonces en él el logro de un lenguaje propio que al mismo tiempo sea universal. También en relación con la obra Concierto para guitarra y pequeña orquesta de Leo Brouwer, refiere que la obra se refiere al reflejo de una realidad mediante síntesis creadoras y la que nos habla de un lenguaje con elementos del país. Entonces, puede considerarse quizás que con esto también se deja abierta una reflexión posible con relación a cómo esa noción de vanguardia se podría atemperar sin desconocer los elementos de una tradición propia, ¿no? Lo que creo también nos coloca nuevamente ante la interrogante que hemos planteado en el título de esta mesa temática y nos convoca a reflexionar a futuro sobre las nociones acerca de una vanguardia situada. Con esto también pienso deberíamos releer ese relato histórico documentado sobre las polémicas relacionadas con la vanguardia también en sentido inverso, es decir, no solo desde la perspectiva de la resistencia de ciertos sectores a las propuestas de nuevas técnicas y concepción del sonido, la forma, la puesta en escena, sino también cómo esa noción de vanguardia fue articulada en tanto canon, arrinconando otras propuestas etiquetadas como tradicionalistas. Finalmente, como se puede observar en esta última diapositiva, como quizás consideración general o final, podemos ver que la aproximación al contexto en que se desarrollaron estos festivales y espacios de intercambio, de confrontación, de debate, la relación de compositores y obras programadas, los criterios que fueron emitidos en el marco de la prensa escrita de la época, así como las reflexiones posteriores, nos permite identificar algunos juicios en los que se reflejan estos debates, estas tensiones idioestéticos en torno a la creación contemporánea en Cuba en el periodo inicial de la revolución. En este caso, pues señalo tres aspectos que son observados en estos espacios. Particularmente, se identifican por oposición dos posturas fundamentales ante la creación musical contemporánea, el neonacionalismo y la nueva música. Se evalúan los discursos nacionalistas posteriores a Amadeo Roldán y Alejandro García Caturla, y además se pondera y promueve como ideal una posición de vanguardia en términos de puesta al día, de actualización en los aspectos técnicos respecto a los centros hegemónicos de producción musical al tiempo que reflejo de los procesos sociales y políticos producidos en el país. Esto es todo lo que pues tenía para comentarles hasta el momento. Me parece que es pues un tema sobre el que todavía tenemos mucho que hablar y mucho que investigar. Y creo que este es el momento en el que le damos la palabra nuevamente a la profesora Victoria para comenzar nuestro debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Agler, y muchísimas gracias a todos. Como ustedes verán, esta mesa prácticamente hemos ocupado, para no decir agotado, el tiempo previsto, y era algo que ya teníamos, y vuelvo a la palabra previsto. Es un tema que realmente nos ha convocado y hemos tratado de establecer esa linealidad discursiva, independientemente de que cada uno de los miembros de la mesa, quizás un poco enmarcados en mis palabras iniciales, ha tomado temas que tienen ante sí pues un largo recorrido para continuar avanzando en ellos, y sobre todo ya si nos insertamos directamente en esta década del 60, que ha sido visitada y revisitada por otros colegas en otros campos del arte y la literatura, pero que en la música también sigue estando presente como uno de los temas fundamentales, una de las áreas fundamentales de estudio. En el chat, algunos de los que han estado presentes, pues además que se agradece, me permito hacerlo en nombre de todos, las enhorabuenas o felicitaciones por las intervenciones, pero también se han expuesto algunas preguntas. Nosotros en las sesiones que habíamos tenido para organizar nuestra mesa, realmente ya se nos presentaba como un espacio de muchísimos debates. Incluso al principio yo planteaba algunas preguntas que pudiéramos nosotros
tener en cuenta para este debate. Sin embargo, yo les pido a los asistentes, tenemos 15 minutos escasos para terminar la mesa, porque ya a las 8 saben ustedes que, bueno, a las 8 para algunos, a las 2 para otros, en fin, tenemos otro espacio que nos convoca antes de terminar este congreso. Si alguno de los presentes quisiera hacer comentarios o preguntas a los distintos miembros de esta mesa, solamente hay que utilizar ese simbolito de levantar la mano, poner el micrófono y ser muy breve, de manera que pudiéramos utilizar al máximo estos 15 minutos que nos quedan. Por favor, yo creo que el tema es tan, no sé, tan apasionante, porque nos estamos enfrentando, sin duda este es un panel formado por musicólogos y compositores, en este caso de Rafa, cubanos que tenemos en los discursos de cada uno, estamos estableciendo ya nuestros propios vínculos. Pero hay otras personas aquí presentes, si tienen alguna pregunta más allá de los comentarios que se han ido exponiendo en el chat. Si no es así, y doy otra opción, pues pasamos a alguno de los miembros de la mesa que además también han formulado sus propias interrogantes. Ahora tenemos aquí en pantalla a Rafa Guzmán, que nos ponía en esa alternancia entre realismo, entre elemento oficialista, nuevas tendencias compositivas, libertades o control oficial. Quizás Rafa pudiera ampliar un poco más o debatir un poco más. Repito, y perdónenme que sea tan pesada, tenemos escasamente 10 minutos. Adelante, Rafa. Claro, muchísimas gracias, profesora. Bueno, y le agradezco a la profesora Marta Rodríguez por esa opción que da, que realmente es posible. Es posible que el texto se haya convertido en una excusa para, pues, aplicar la vanguardia, para usar la vanguardia, el discurso sonoro en toda la expresión de la libertad. Sin embargo, también en ese momento, en paralelo, Harold estaba haciendo los móviles que no requieren texto. Es decir, bueno, los móviles también están insertados dentro de esta corriente vanguardista y bueno, y en los móviles pues no utilizó el texto de excusa. Yo creo que es posible porque además hay otra obra, no recuerdo, creo que es la de Fran País o la de Abel Santamaría, que también utiliza elementos de la vanguardia, aunque esa no la he analizado a profundidad. Es posible que haya usado el texto de excusa para aplicar las técnicas de vanguardia. Sin embargo, en los móviles, que son 4, y me dijo el mismo autor que había dejado de hacer un quinto, como es decir, él tenía programado hacer un quinto y no sé. Sin embargo, en los móviles no hubo texto que sirviera de excusa. Entonces, hay posibilidades, hay realmente... pueden haber versiones. No le pregunté eso a Harold exactamente en las múltiples entrevistas que le hice, pero es posible, profesora. Muchas gracias por su aporte. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra intervención? Realmente en estos momentos, quizás lo hayan visto algunos de los participantes tanto en la mesa como fuera de ella, se está convocando un congreso alrededor del realismo socialista. O sea, que sale a la palestra uno de los, digamos, de los espacios ideológicos y estéticos quizás más controvertidos, ya no solamente en la llamada Europa del Este, sino también dentro de nuestro propio espacio latinoamericano, particularmente en Cuba. Y hay esa disyuntiva, que también quizás puede ser un tema de debate. En Cuba, específicamente en el ámbito de la música, tuvimos una proyección dentro de los parámetros que se consideraban los parámetros del realismo socialista más ortodoxo, o es que la música, en este caso la música académica, logró
vamos a llamarle así como navegar en aguas que estaban un tanto, yo no quiero decir indefinida, pero quizás llenas de otros elementos que no permitían encuadrarla de manera tan clara dentro de un realismo socialista. Volviendo a Rafa y a la obra de Harold o a las otras obras que estamos señalando, las propias obras del propio Argeliers, no sé, Valera cuando trabaja su obra Es Rojo, que es una obra realmente de un impacto increíble dentro de la vanguardia. Está dentro del marco del realismo socialista. Fue la música académica cubana de entonces capaz o no de ser calificada como algunas de ellas dentro del realismo socialista en su forma más ortodoxa. ¿Qué piensan? Los que estamos en la mesa y los que estamos fuera de ella. A ver, no tenemos tanto que hablamos por la noche a las tantas. Mira, tenemos ahí un comentario de Marta. Marta, tenemos 7 minutos. Si pones el micrófono y eres breve, pudiéramos escucharte directamente y no solamente utilizar el chat. Si quieres, por favor, abre tu micrófono. Sí, creo que ya lo abría. 7 minuticos, mi amor. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, perfectamente. Bueno, realmente la pregunta es muy interesante. Yo creo que los cubanos sabemos perfectamente de que no es posible que esa interpretación se haya hecho de manera ortodoxa, porque nada en nuestras vidas realmente se ajusta a esquemas. Cuando yo le preguntaba eso a Rafael, es que es cierto que los móviles, incluso hay muchísimas obras más, pero cuando ya se utiliza el texto, y digamos el compositor elige un texto en unas circunstancias como fueron la década de los años 60 con todo lo que conllevó, diríamos que hay un cierto condicionamiento a seguir una postura determinada. Y yo creo que lo interesante de ese momento es que el compositor no renunció al lenguaje de vanguardia, yo lo vería de otro punto de vista. Es decir, asumió el lenguaje de vanguardia independientemente de las, digamos, de las convenciones o de las opiniones o incluso de la propia ideología que se estaba manejando en ese momento. Y yo creo que exactamente eso tiene que ver con la pregunta que hace en este momento Victoria. Creo que esa es una alternativa que siempre se ha asumido como postura y que, bueno, hay muchísimos ejemplos y muchísimas posiciones que nos pueden perfectamente servir como argumentos para poder demostrar que no hemos respondido, al menos que yo tenga noticias y que yo haya podido vivir en esta vida que ya llevo, de que el cubano haya en algún momento se haya ajustado a un esquema. Es que no forma parte ni de la idiosincrasia, ni yo creo que de las, digamos, concepciones más elementales a la hora de, bueno, pues un poco de vivir y de sobrevivir. Yo creo que somos un ejemplo fehaciente y práctico de que siempre estamos buscando salidas. Y por tanto, nos hemos criado en esa mentalidad, en la mentalidad de las alternativas, no de los principios comunes, sino de las salidas. Entonces yo creo que ya esta postura nos condiciona a una concepción estética y creativa. Muchísimas gracias, Marta. Ayler, levantaste la mano y por lo tanto queremos escucharte, mi amor. Sí, sí, no fue un error, levanté la mano. No, solamente comentar. Bueno, sí, sí. Bueno, primero agradecer también a la profesora Marta por estar con nosotros y por sus palabras. Y continuando con esta interrogante que se planteaba, yo creo que esto también tiene mucho que ver con lo que comentábamos ayer en nuestro ensayo, ¿no? Con la confluencia de posturas. Por eso también las alternativas. Quizás si tuviéramos ese objetivo e indagáramos a fondo en obras específicas, haciendo un análisis en esa dirección, podríamos encontrar alguna postura en relación con la asimilación del realismo socialista de manera más ortodoxa. Pero yo pienso que va a ser difícil, como dice la profesora Marta, ¿no? Y tiene que ver justamente con eso, con la confluencia de esos diferentes enfoques, posturas, recursos
que existió en esta época, no solo entre los diferentes compositores que interactuaron en ese momento, sino en el propio catálogo de un mismo compositor. Como también estábamos comentando ayer en relación con el maestro Balda, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que igualmente todavía queda mucho por decir sobre esta época y sobre todo sobre lo que ocurre después de este momento en relación con la composición contemporánea en Cuba. Nos queda mucho trabajo. Precisamente voy a retomar lo que tú dices, como en estos momentos esta mesa para compartir con todos ustedes tiene una historia presente y tiene una intrahistoria, que es la historia que hemos ido elaborando en nuestros encuentros previos. Y yo creo que todos esos momentos nos han enriquecido muchísimo a cada uno de nosotros. Y me van a permitir a mí en el orden personal felicitarme a mí misma por haber compartido con ustedes esta mesa. Estos pequeños minuto y medio que nos queda, creo que, como bien dice Ayler, y como creo que está en el trabajo de cada uno de ustedes y también en mi propio trabajo, queda mucho que hacer. Y me permito también recordar, quizás a modo a veces un poco jocoso, lo que nos decía el maestro Argelier León, que para aquellos que tuvimos la suerte de ser sus discípulos, sus amigos, sus colegas, decía el maestro, ¿por qué se pelean si hay tanto trabajo que hacer? Y realmente esta mesa nos pone en evidencia todo lo que todavía tenemos pendiente por hacer, pero también todo lo que está haciendo en manos de estos jóvenes musicólogos, compositores, directores, o sea, todo aquel que que se está comprometiendo con un trabajo serio, con un trabajo en profundidad y que nos permite hacer la relectura de lo que en otro momento hemos escrito o hemos hablado o hemos presentado en nuestras conferencias. Se requiere de una relectura de los materiales, de una revisión, de una vuelta de tuerca más a todo este momento para tener una visión cada vez más clara, más cierta de un periodo tan rico de la historia de la música y de la práctica musical en nuestro país. Bueno, esto de verdad, en otra mesa decía que cada vez que oíamos plin, 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 es que participábamos. Realmente ha sido muy enriquecedora, voy a tener que cerrar, ustedes me disculpan, pudiéramos estar aquí en nuestra historia y en nuestra infrahistoria, pero tenemos que cerrar para seguir digamos, las directrices o las líneas de organización de este congreso que realmente está siendo muy rico y que aún no ha terminado. Todavía nos falta. Así que muchísimas gracias a todos los que han participado en la mesa. Muchísimas gracias a todos los que han estado con nosotros y que nos han transmitido preguntas, observaciones y también felicitaciones. Así que felicidades conjuntas a todos los que hemos estado esta tarde aquí y una pequeña pausa de 30 minutos y pasamos a otra mesa, la última, bueno, las últimas, a las 8, que son varias, para terminar. Insisto que tenemos una invitación del profesor y del musicólogo Juan Pablo González de vernos a las 9, cada una con su copa de vino en la mano, para cerrar las sesiones de este congreso en el aula 1. O sea, nos vemos todos en el aula 1 a las 9. Bueno, a las 9 en España, a las 3, a las 4, en fin. A la hora que sea. Muchísimas gracias de nuevo y de veras enhorabuena a todos. Y nos vamos despidiendo. Chao. Un beso. Una foto, una foto. Hay una foto que Yuriba. La foto, Yuri. Podemos parar la grabación, Natalia, pero nos quedamos un momentico.